Urashima Taro. Hace 1416 años, el joven pescador Urashima Taro partió en su barco de la costa de Suminoye. Los días estivales eran entonces como son ahora, soporíferos y azulados, con apenas unas pocas nubes de puro blanco suspendidas sobre el espejo del mar. También por aquella época eran iguales las montañas, formas orondas y suaves, perfiladas en la lejanía y entremezcladas con el azul del cielo. Y había vientos perezosos. Sucedió que el joven, también perezoso, dejó sin gobierno su bote mientras se dedicaba a pescar. Era un navío extraño, sin calafateado ni timón, con una forma inusitada. 1400 años después todavía se ven barcos así en el litoral de los antiguos pueblos marineros que jalonan el mar del Japón. Tras una larga espera, Urashima pescó algo y tiró hacia él, pero resultó no ser más que una tortuga. La tortuga es un animal sagrado para el dios dragón del mar y su vida natural llega a los 1000 años. Hay quien habla de 10.000, de modo que matarla sería un craso error. Así pues, el chico retiró con delicadeza el sedal del cuerpo de la criatura y la liberó, al tiempo que declamaba una plegaria a los dioses. Pero no pescó nada más. Ese día hacía un calor asfixiante y el mar y el aire y todo estaban en absoluto silencio. Un gran letargo se apoderó de él y se quedó dormido en su bote a la deriva. Entonces, de su sueño marino surgió una hermosa joven, la misma que puede verse en la imagen del Urashima del profesor Chamberlain, vestida con colores carmesí y azul, con su larga cabellera negra cayéndole por la espalda hasta los pies, según la tendencia de moda creada por la hija de un príncipe 1400 años antes. Ella planeó sobre las aguas para aproximarse, con la suavidad del aire, y se detuvo sobre el muchacho durmiente, al que despertó con un ligero toque. Le dijo: «No te sorprendas, mi padre, el dios dragón del mar, me envía a ti en virtud de tu buen corazón, pues hoy has liberado a una tortuga. Y ahora iremos al palacio de mi padre, en la isla donde el verano nunca muere, y si lo deseas, seré tu mujer flor. Allí viviremos felices por siempre jamás». Urashima no dejaba de asombrarse mientras la miraba, ya que era más hermosa que cualquier otro ser humano, y así es que no pudo hacer otra cosa que amarla. Ella asió un remo y él el otro. Ambos cinglaron juntos. Todavía hoy es posible ver allá en la lejana costa occidental a los esposos remar juntos, cuando los barcos pesqueros se desplazan a un lado y al otro sobre los tonos ocres del ocaso. Navegaron con paso calmo y medido sobre la silente masa azul de agua, rumbo sur, hasta alcanzar la isla en donde el verano nunca muere, y una vez allí se dirigieron al palacio del dios dragón del mar. A su llegada fueron recibidos por extraños sirvientes vestidos con ropajes ceremoniales, criaturas del mar que dieron la bienvenida a Urashima como yerno del dios dragón. De modo que la hija del dios del mar se convirtió en la prometida de Urashima y en la consumación de sus esponsales se ofreció un banquete esplendoroso y hubo una fiesta por todo lo alto en el palacio del dragón. Y a cada nuevo día que Urashima pasaba allí conocía nuevas maravillas y placeres, maravillas abisales traídas por los sirvientes del dios del océano, placeres de la tierra encantada en donde el verano nunca muere. Y así transcurrieron 3 años. Pero a pesar de todos estos prodigios, siempre que el joven pescador pensaba en que sus padres estarían solos esperándolo, su corazón se resentía. De manera que, al fin, rogó a su pareja que lo dejase irse a casa solo durante un tiempo, únicamente para intercambiar unas pocas palabras con su padre y con su madre, tras lo cual regresaría raudo al lado de ella. Ante tales súplicas, la muchacha rompió a llorar, y así continuó durante largo tiempo, con un llanto silencioso. Luego le dijo: «Puesto que deseas irte, sin duda debes hacerlo. Temo tu partida, la temo mucho, temo que nunca más volvamos a vernos. Pero te entregaré una cajita para que la lleves contigo. Te ayudará a regresar a mi lado si haces lo que te digo. No la abras, sobre todo no la abras, en ningún caso, pase lo que pase, pues si la abres, jamás podrás volver y nunca más me verás». Acto seguido, ella le hizo entrega de una pequeña caja lacada y atada con un hilo de seda.
Urashima consoló a su pareja y le prometió que nunca, pero nunca abriría la caja, que ni siquiera desataría jamás el hilo de seda. Luego cruzó por el filtro de luz estival sobre el sempiterno mar durmiente, y la forma de la isla en donde el verano nunca muere se diluyó tras él, como en un sueño, y de nuevo vio ante sí las montañas azules de Japón, perfiladas en el brillo blanquecino del horizonte norteño. De nuevo planeó hasta su bahía local, de nuevo pisó su playa, pero mientras observaba el panorama lo invadió una sensación de enorme desconcierto, de extraña vacilación, porque aquel lugar era a un tiempo el mismo y otro. La cabaña de sus padres ya no estaba. Había un pueblo, sí, pero las formas de las cosas eran raras, como también los campos y las caras de sus gentes. Casi todas las marcas distintivas del lugar habían desaparecido. El templo Shinto parecía que hubiese sido reconstruido en un nuevo emplazamiento. Los bosques ya no poblaban las cuestas cercanas. Tan solo el rumor del riachuelo que atravesaba el asentamiento y los contornos de las montañas seguían igual. Todo lo demás había dejado de resultar familiar, era nuevo. En vano trató de encontrar la casa de sus padres y la comunidad marinera. Asombrada, no apartaba los ojos de él, mientras el joven se mostraba incapaz de reconocer ninguno de aquellos rostros. Pasó junto a un hombre de edad provecta apoyado en su bastón y Urashima le preguntó el camino a seguir hasta la casa de la familia Urashima. El anciano parecía perplejo y lo obligó a repetir muchas veces la misma pregunta, para a continuación exclamar: «Urashima Taro, ¿de dónde vienes que no conoces la historia? Urashima Taro, hace más de 400 años que naufragó y en el cementerio se erigió un monumento en su memoria. Las tumbas de todos sus parientes están en ese lugar, en el viejo cementerio al que ya no se da ningún uso. Urashima Taro, ¿en qué cabeza cabe preguntar dónde se halla su casa?» Y el anciano se alejó cojeando, riéndose de la mente simple de su interrogador. Urashima se dirigió al cementerio del pueblo, el que ya estaba en desuso, y allí encontró su propia lápida y las de su padre, su madre y demás parientes, así como las de multitud de otros conocidos. Tan viejas eran y tan invadidas de musgo estaban que los nombres esculpidos en ellas apenas resultaban legibles. Luego se creyó víctima de algún extraño espejismo y desanduvo hasta la playa, siempre con la caja, el regalo de la hija del dios del mar, bien presa en su mano. Pero ¿qué era aquella ilusión y qué podía haber dentro de aquella caja? ¿Acaso no sería su contenido el causante de pareja ilusión? La duda se impuso a la fe. Actuó entonces de forma temeraria al romper la promesa hecha a su amada, aflojó el hilo de seda, destapó la caja. Al instante, sin emitir sonido alguno, surgió veloz del interior de la caja un frío y blanco vapor espectral que se elevó en el aire como una nube de verano, y poco a poco se fue desplazando hacia lo lejos en dirección sur, por encima del silencioso mar. No había nada más en la caja. Y Urashima supo que acababa de dar al traste con su propia felicidad, que nunca más podría regresar junto a su amada, la hija del dios del océano, de modo que lloró y gritó con amargura y desesperación. Aunque solo por un momento. Al instante siguiente, él mismo había cambiado. Se le helaron las venas, se le cayeron los dientes, se le arrugó el rostro, su pelo se puso blanco como la nieve, se le agrietaron los labios, le abandonaron las fuerzas y se desplomó inerte sobre la arena, aplastado por el peso de 400 inviernos. Ahora, en las crónicas imperiales oficiales está escrito que en el 21º año del Mikado Yuriaku, el niño Urashima de Mitsunoye, en el distrito de Yosa, en la provincia de Tango, descendiente de la divinidad Shimanemi, fue al Elíseo, o Orai, en un bote pesquero. Tras ese apunte, no hay más noticias de Urashima durante los reinados de 31 emperadores y emperatrices, es decir, entre los siglos V y IX. Y luego las crónicas anuncian que en el segundo año de Tenchiyo, bajo el reinado del Mikado Go-Yunwa, el joven Urashima regresó y eventualmente volvió a marcharse, sin que nadie conociera el motivo.